¿Qué significa descolonizarse? Últimamente se escucha mucho ese término, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales de las universidades, ¿cómo se supone que se descoloniza una? ¿Y para qué exactamente? De esto y más queremos hablarte en este programa dedicado a un clásico de las letras latinoamericanas, Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Una obra que permite comprender algunos de los problemas que padecemos actualmente en esta parte del mundo, las culturas latinoamericanas, como la falta de crecimiento económico y la enorme desigualdad social. Esto como consecuencia de la explotación y el abuso de determinadas potencias mundiales desde hace un montón de tiempo. A 50 años de su publicación, ¿qué tan vigentes continúan las ideas de este libro? ¿Qué pueden enseñarnos sobre nosotros mismos en pleno siglo XXI? Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Bienvenida, bienvenido. Esto es Conciencia Histórica. ¡Arrancamos! Eduardo Galeano era nuestro, era mexicano, uruguayo, salvadoreño, era chileno, argentino, paraguayo, era la sangre en nuestras venas abiertas, abarcaba el continente entero. Con estas palabras iniciaba Elena Poniatowska un homenaje a 2 meses de su fallecimiento en 2015. No le faltaba razón. Galeano fue un autor latinoamericano sin fronteras, con presencia en prácticamente todas las naciones de habla hispana y portuguesa en el continente. Muchísimas personas lo leen desde hace décadas, especialmente aquellas que comulgan con el pensamiento de izquierda, esto es, con la defensa de la igualdad social. Su nombre completo era Eduardo Germán María Hughes Galeano. Nació en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. Antes de dedicarse a la literatura y convertirse en uno de los autores más leídos en lengua española, trabajó en una fábrica. También fue mandadero y dibujante. En Montevideo vivió hasta 1973, año en que debió exiliarse en Argentina. Esto debido a la publicación 2 años antes de Las venas abiertas de América Latina, uno de los libros más leídos de su tiempo y el cual causó una gran conmoción en buena parte de Sudamérica, al grado de no poder circular en algunos países. Aunque ya desde los 14 años se había iniciado en el periodismo, fue en Argentina donde fundó y consolidó su primera revista, Crisis, lo que le brindó la oportunidad de trabajar con importantes intelectuales como el poeta Juan Gelman. 3 años después se vio obligado a prolongar su exilio, esta vez hacia la costa catalana de España. En Argentina, su libro había sido denunciado en los medios de comunicación como un instrumento de corrupción de la juventud. Después de Las venas abiertas de Latinoamérica, Galeano publicó una colección de relatos llamada Vagabundo y 2 años más tarde la novela La canción de nosotros, que ganó el Premio Casa de las Américas, que anualmente se otorga en La Habana, Cuba. Le continúa Días y noches de amor y de guerra, con el que nuevamente obtuvo el Premio Casa de las Américas en 1978, y a partir de 1982 la trilogía Memoria del Fuego, considerada su obra mayor y en la que cuenta la historia de América desde su origen precolombino hasta el presente. Lo anterior de una forma bastante original, combinando poesía, historia y cuento. En 1985, el escritor uruguayo pudo volver a su patria para fundar la revista Brecha y escribir El libro de los abrazos y otros libros de gran resonancia. Por ejemplo, El fútbol a sol y sombra, donde dejó testimonio de su enorme pasión por el fútbol. En 2015, apenas un día antes de su muerte, ocurrida el 13 de abril en su natal Montevideo, salió a la venta una antología de relatos que tiene como protagonistas a puras mujeres. Su título, Mujeres. Hoy, Eduardo Galeano es recordado por su lucha incansable por denunciar la desigualdad y la injusticia y recuperar las tradiciones más hondas de América Latina, siempre del lado de los débiles y transformando su dolor en belleza y esperanza. Su obra ha sido traducida a más de 20 lenguas. Si tuviéramos que enunciar los numerosos premios que ha recibido Eduardo Galeano, tardaríamos un montón de tiempo y capaz que acabaríamos aburriéndote, lo cual no queremos para nadita del mundo.
¿Qué te parece si mejor pasamos de una vez al análisis de las venas abiertas de América Latina? Se va a poner bueno. Las venas abiertas de América Latina, ¡qué título! ¿No te parece buenísimo? Es una imagen que hace alusión a cómo no han dejado de sangrar nuestros recursos naturales en Latinoamérica a partir de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Pero, ¿quién mantiene abierta estas heridas y por qué? Justo ese es el tema central del libro, un libro, como hemos visto, capaz de causar conmoción. En nuestro caso y para ti, en Conciencia Histórica, vamos a dejar de lado los apasionamientos y vamos a centrarnos en comprender cómo un fenómeno del saqueo económico de los países latinoamericanos ha sido el resultado de procesos históricos que explican dónde estamos parados y de qué manera podemos transformar nuestro futuro. Hemos visto en otros programas que la historia también puede conocerse y estudiarse a través de la literatura, y este libro de Galeano lo demuestra. En Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿una obra literaria o más bien un libro de historia? Posiblemente las dos cosas, depende de dónde establezcamos los límites. ¿Dónde termina un género y empieza el otro? Una virtud de este trabajo es, precisamente, que transita con libertad entre la narración, el ensayo y la crónica. De allí su gran éxito a la hora de explicar procesos históricos de un modo claro y universal. ¿De qué trata el libro? En su contraportada, el propio autor nos lo resume de la siguiente manera. Escribí Las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizá ayuden un poquito a despejar interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región condenada a la pobreza? ¿Condenada por quién? Se antoja conocer las respuestas, ¿a poco no? Yo creo que no hay ninguna región del mundo que esté condenada a la pobreza, pero no cabe duda que América Latina, o sea, toda la América que fue dominada por España, por Portugal, pues sufrió un proceso histórico muy, muy difícil a partir del descubrimiento y de la conquista, cuyos efectos no se debieron tanto a la conquista misma o a la colonización, sino al encuentro que se dio en ese momento entre América y el resto del mundo, porque llegaron una gran cantidad de enfermedades infecciosas que mataron a muchísima gente. Esta gran mortandad no la provocaron los españoles ni los portugueses, es una enfermedad que se debió a las enfermedades que llegaron contra las cuales la gente de acá no tenía defensas, y también a partir del descubrimiento y de la conquista de América llegaron del viejo mundo una gran cantidad de innovaciones tecnológicas que provocaron una revolución tecnológica, política, económica muy, muy grande, y provocaron que América se incorporara al resto del mundo cuando estaba en un momento particularmente importante de transición al modo de producción capitalista. Tan solo unas horas necesitó el libro Las venas abiertas de América Latina para pasar del puesto 60.280 al 10º en la tabla de ventas de un importante portal de Internet en la primavera de 2009. Esto a partir de que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez le regalara un ejemplar a su homólogo estadounidense Barack Obama durante la Quinta Cumbre de las Américas, que se acababa de llevar a cabo en Trinidad y Tobago. ¿Te imaginas la cara del presidente de Estados Unidos cuando finalmente abrió el libro en su casa y se puso a leer? Esta obra de Galeano ataca directamente a Estados Unidos, así como a otras naciones. En él asegura que la economía norteamericana necesita los minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire. Por ejemplo, el cobre para fabricar balas. El libro está dividido en dos partes: la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra, y el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. ¿Qué te parecen estas frases?
Al mero inicio leemos en la introducción que algunos países se especializan en ganar y otros en perder, y que nuestra región, la región de las venas abiertas, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos. Todo esto con destino a países ricos que ganan más consumiéndolos que otros produciéndolos. ¿Cuándo empezó este saqueo de recursos naturales en Latinoamérica? Eduardo Galeano lo tiene muy claro, desde el llamado descubrimiento de América. Tú te sabes bien esta historia. Los reyes de España financiaron a un navegante de nombre Cristóbal Colón, quien gustaba de usar un simpático sombrerito, y luego de 2 meses y pico de viaje, sus hombres y él desembarcaron en la isla de Guanajaní, en el archipiélago de las Antillas. Esto sucedió el 12 de octubre de 1492. Así resume el momento exacto el escritor Christian Duverger. Habiendo todos dado gracias a Dios, arrodillados en tierra y besándola con lágrimas de alegría, Colón se levantó y puso a la isla el nombre de San Salvador. Después tomó posesión de ella en nombre de los Reyes Católicos. Tomó posesión de ella, ¿te imaginas? Como si antes no fuera de nadie. Claro que esta historia no es tan sencilla, ninguna historia lo es. Hay que tomar en cuenta los antecedentes, en este caso el mercantilismo europeo y con él el capitalismo temprano, el gran poder de la Iglesia y la tecnología militar de los españoles. Asimismo, habría que considerar las condiciones sociales y económicas y políticas de los oriundos americanos. El doctor Rodrigo Martínez Barax, nuestro invitado de hoy, nos cuenta todo esto y más en su libro La Conquista, Catástrofe de los Pueblos Originarios, que salió en 2019 y que recomendamos mucho leer. Estos antecedentes de ninguna manera son justificaciones. La historia no necesita de ellos. Se trata más bien de ver la escena completa sin concentrarnos solo en los hechos como si fueran eslabones aislados. Hay que aprender a ver la cadena. Por ejemplo, como parte de esta cadena también se encuentra un eslabón llamado Alejandro VI, el papa que le concedió a América a la corona española. Después de todo, era un español. Pero aquí no termina la historia. De hecho, apenas comienza. Después de Cristóbal Colón apareció en escena Hernán Cortés, el conquistador de la Nueva España. Y años más tarde tendría lugar la explotación de las minas de Zacatecas y Guanajuato y las de Potosí en la actual Bolivia. Todo esto nos lo explica detalladamente Galeano en su libro. Por ejemplo, cuando dice que solo entre 1503 y 1660 llegaron a España 1,000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata procedentes de América. Esto sin tomar en cuenta lo que se movía de contrabando. Lo que nos recuerda unos versos de Lope de Vega que hacen alusión a Cortés. Di a España triunfos y palmas, con facilísimas guerras, al rey infinitas tierras y a Dios infinitas almas. Sin embargo, ¿sabías que la mayor parte de esta riqueza no se quedaba en España? Aquí aparece otro eslabón de nuestra historia: los banqueros holandeses, ingleses y de otras nacionalidades. A decir verdad, los metales extraídos de América estimularon el desarrollo económico de toda Europa. Empezaron a viajar intensivamente el oro, la plata, pero también el azúcar de las islas del Caribe, Veracruz, la costa peruana y Brasil, y el café de Colombia, lo mismo que el tabaco, el añil y la grana. Estos dos últimos conformaron todo un hito para la industria textil por tratarse de colorantes naturales bastante abundantes en América Latina. Todo este flujo comercial dio pie a una nueva ideología, una nueva estructura de poder y una nueva cultura que, a su vez, produjeron nuevas identidades históricas: indio, negro, blanco, mestizo. Antes de 1492, ninguna de estas categorías existía. Sin embargo, hoy continúan vigentes. Leyendo el libro de Galeano queda claro que no solo los españoles saquearon la región. Inglaterra hizo lo propio en Brasil con el permiso de Portugal, lo que permitió invertir en el sector manufacturero. Así nació la Revolución Industrial, gracias al financiamiento de rápidas y eficaces innovaciones tecnológicas. ¿Y qué decir del comercio de esclavos africanos y de los numerosísimos filibusteros en las costas de Campeche y otros puertos de importancia? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos impidió independizarnos desde antes?
Pues en realidad, esa es la respuesta a esta pregunta sería exactamente la misma. O sea que todos estos grupos, indios, negros, españoles, españoles criollos, españoles nacidos aquí, todos estaban bastante bien acomodados en el régimen colonial. Era un régimen corporativo en el cual los diferentes cuerpos políticos se equilibraban entre sí. El poder del virrey no era absoluto porque se equilibraba con el poder de la Real Audiencia, el Tribunal Superior. El Tribunal del Rey y de la Real Audiencia se equilibraba con el poder del arzobispo, de los obispos, de los frailes en las órdenes religiosas, de los cabildos o ayuntamientos de las ciudades o villas de españoles, en las villas, en los cabildos o ayuntamientos de los pueblos de indios, en el consulado de comerciantes de la Ciudad de México y toda una serie de corporaciones que debatían sus diferencias y sus problemas a través de los tribunales. Uno podría pensar que estos tribunales españoles eran parciales y no les servían de nada a los indios, pero esto no es así, porque los historiadores hoy en día encontramos miles y miles de documentos en los archivos mexicanos, españoles y de otras partes que son una muestra de que estos tribunales funcionaban y, entre otras cosas, le servían a los pueblos para defender sus recursos. Luego de la independencia de los países latinoamericanos o incluso en los años previos, muchos viajeros europeos y estadounidenses recorrieron la región. Es el caso de Alejandro de Humboldt, quien entre 1799 y 1804 anduvo por Cuba, Perú y las futuras Colombia, Ecuador y México. ¿Cuáles habrán sido sus verdaderas intenciones? Sabemos que el naturalista alemán calculó el valor de la producción manufacturera de la Nueva España en unos 7 u 8 millones de pesos, de los que la mayor parte correspondía a los obrajes textiles, talleres especializados en elaborar paños, tela de algodón y lienzos. Pero, ¿por qué andaría Humboldt haciendo estos cálculos? ¿De qué manera se interesaron en nosotros otras potencias europeas durante el proceso o después de la independencia? Durante los 3 siglos de dominio español, la América hispana estuvo monopolizada por España, que limitó el acceso de personas y de mercancías que no llegaran debidamente acreditadas a través del puerto de Sevilla primero y de Cádiz después. De cualquier manera, muchas mercancías y libros llegaron a través del contrabando. Pero la independencia de 1821, cuyo bicentenario estamos conmemorando, implicó la ruptura de ese aislamiento que había resultado protector, evitando que otras potencias diferentes a España llegaran. Efectivamente, a partir de 1821 pudieron entrar hombres, empresas, mercancías, comercios, buscadores de información y de monumentos arqueológicos y documentos. Al mismo tiempo, al desconocer al gobierno indio de los pueblos de indios, sufrió un golpe su propiedad corporativa y su control sobre sus tierras. Con la reforma se consolidó este ataque a los pueblos con la desamortización de los bienes de la iglesia y de los pueblos de indios, que se pudo transformar, como ya les mencioné hace un momento, en mercancías susceptibles de ser compradas y vendidas. ¿Qué hacían viajeros como Alexander von Humboldt en México? Alexander von Humboldt fue un científico prusiano particularmente importante que se dedicó a lo largo de su vida a una gran cantidad de estudios sobre la geografía del planeta y particularmente sobre la historia natural, prehispánica y colonial de América, entre sus obras destacan sus ensayos políticos sobre el reino de la Nueva España y su atlas físico del reino de la Nueva España, donde estuvo en 1803 y 1804. También es importante su ensayo político sobre la isla de Cuba, su libro en muchos tomos de viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente,
Son igualmente importantes sus trabajos sobre el resto del mundo, entre los cuales vale la pena mencionar su Cosmos, ensayo de una descripción física y del mundo, entre otros varios trabajos de gran importancia. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, en formación y expansión, estaba interesado en estudios geográficos, económicos e históricos como los de Humboldt sobre la Nueva España, que le dieran claves sobre su país vecino, sobre los productos que le pudieran interesar y sobre las regiones de las que pudieran apropiarse. Más o menos a la mitad de las venas abiertas de América Latina, se nos explica cómo la revolución industrial de los ingleses trajo consigo la multiplicación de fábricas y bancos, así como la proliferación de industrias que, a fin de cuentas, conseguían su materia prima en los países de Centro y Sudamérica: cueros del Río de la Plata, guano y nitrato de Perú, cobre de Chile, azúcar de Cuba, café de Brasil. Así, no resulta extraño que Inglaterra haya deseado evitar que manos estadounidenses y francesas se apoderaran de nuestros recursos naturales durante el siglo XIX, lo que, sin embargo, terminó ocurriendo. Y aquí viene la parte que seguramente no le gustó nada leer al presidente Barack Obama cuando recibió un ejemplar de este libro de Eduardo Galeano. El petróleo es, con el gas natural, el principal combustible de cuantos ponen en marcha al mundo contemporáneo. Esto nos lo dice el autor sin cortapisas, del mismo modo que describe que ningún otro imán atrae tanto como el oro negro a los capitales extranjeros, ni existe otra fuente de tan fabulosas ganancias. Una de las principales críticas que hace Galeano a Estados Unidos tiene que ver con cómo ellos, pero igualmente otros países ricos, ganan más consumiendo el petróleo que los países pobres produciéndolo. Vale la pena leer esta parte del libro con atención. Todo el libro realmente. Por ejemplo, la última parte donde el autor se lamenta sobre la manera en la que los ingleses, herederos de España y Portugal, perfeccionaron una estructura de fragmentación de América Latina a lo largo del siglo XIX, por medio de intrigas diplomáticas, extorsión de banqueros y capacidad de seducción de los comerciantes. Al final, Galeano cita una frase del libertador Simón Bolívar: «Nunca seremos dichosos, nunca». ¿Tú crees que verdaderamente existían buenos y malos en la historia del mundo? ¿Consideras pertinente la división entre victimarios y víctimas? Ese tipo de ideas que surgen cuando una lee Las venas abiertas de América Latina del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ideas que en ocasiones han sido criticadas por estudiosos, quienes no consideran correcto que se utilicen los conceptos del siglo XX como etnocidio y capitalismo moderno para explicar procesos del pasado. Además de que su autor no toma en cuenta las características propias de cada región. En este caso, se trata de un libro de literatura de gran utilidad para entender la construcción del presente en Latinoamérica, ya que fue uno de los primeros intelectuales en tratar los procesos de colonización de nuestro continente, aunque el tema ya había sido abordado por los historiadores económicos y los economistas, lo que es muy importante considerar. ¿Tú qué opinas? Después de haber revisado este libro, ¿qué podemos hacer nosotros aquí y ahora para solucionar el problema? ¿Enojarnos? Eso sería demasiado fácil. El conocimiento no sirve para eso, la conciencia histórica mucho menos. De lo que se trata es de comprender cómo hemos llegado hasta aquí y qué intenciones tenemos para llegar a cambiar la realidad. Como dijo el escritor George Orwell, aquel que tiene el control del pasado tiene el control del futuro. ¿No te parece el mejor superpoder que existe? La mayoría queremos un mundo más justo, ¿no es cierto? Con crecimiento económico e igualdad social para todos y todas. ¿Qué hacer para lograrlo? Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a una obra importantísima del escritor Eduardo Galeano. Como ya nos dimos cuenta, las obras literarias también son fuente de información valiosa a la hora de reconstruir el pasado. Además de leer Las venas abiertas de América Latina, te recomendamos mucho otra obra del mismo autor que se llama El libro de los abrazos. En ella leemos: cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Algunos fuegos no alumbran ni queman, pero otros arden con tantas ganas que encienden a quienes se les acercan. ¿Te gustaría ser de estos
¿De los que contagian libertad? Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. Nos vemos y escuchamos muy pronto.